¿Qué tiene que ver un tronco de gol de tiro libre con un meteoro que viene del cielo? La respuesta a esto y otras cosas más en el episodio de hoy. Bienvenidos a Este es mi espacio. El programa que enciende la chispa de tu curiosidad. Este es mi espacio es una iniciativa de la Gobernación del Atlántico que a través de su Secretaría de Educación Departamental brinda la oportunidad de llevar contenido entretenido de una manera fresca, dinámica y divertida. Y en esta oportunidad nos acompaña en la mesa de trabajo Andrea López y Haider Utria, su servidor Jorge Salazar. Mujeres en la ciencia. Y como siempre, empezaremos hablando de las mujeres en la ciencia. Mujeres que han hecho aportes importantes en la generación, en la divulgación y en todo este fascinante mundo de la ciencia. Y en este caso no será la excepción, por supuesto. Hablaremos de Katherine Johnson, la famosa mujer computadora. Sin ella, las misiones espaciales no habrían sido posibles. Pero ¿quién fue ella y cuáles fueron sus grandes aportes? Esto en el episodio de hoy. Andrea, Jorge, para mí es nuevamente un placer estar con ustedes compartiendo esta mesa de trabajo. Y hoy vamos a tener un programa súper especial porque hablaremos de Katherine Johnson, quien nace un 26 de agosto de 1918 en Virginia Occidental, en los Estados Unidos. Y ya desde muy chica mostró esos dotes que tenía para los números. De hecho, como ella misma lo diría, contaba todo, los pasos que le tomaban para cruzar la calle, para ir de su casa a la escuela, incluso los platos que le tocaba lavar en su casa, todo, absolutamente todo lo contaba. Sus dotes intelectuales le hubieran permitido estudiar desde muy chiquitica estudios universitarios superiores. Pero resulta que las leyes que imperaban en aquel entonces en Estados Unidos no le permitían a los estudiantes afroamericanos estudiar un poco más de un octavo de secundaria, razón por la cual junto con su familia se desplazan a Virginia del Oeste, donde existía un instituto que aceptaba estudiantes afroamericanos. Es en este instituto donde estudia y a los 18 años se gradúa con honores en matemáticas y francés. En 1937, después de cursar sus estudios universitarios, decide dedicarse a la enseñanza. Y es para esta época donde es seleccionada junto a 3 afrodescendientes más, la única mujer del grupo, para estudiar sus estudios de posgrado en la West Virginia University en Morgantown. Desgraciadamente, problemas familiares hicieron que Katherine no pudiera finalizar estos estudios. Corría el año de 1950 cuando se entera que la NACA estaba reclutando mujeres afroamericanas para que fueran ellas las que calcularan a base de matemáticas las trayectorias de los primeros vuelos espaciales que estaban siendo liderados por Estados Unidos. Pero ahora que mencionas NACA, tal vez no nos estemos muy relacionados con ese término, ese concepto o ese acrónimo de NACA como si de NASA. Y hay que tener en cuenta que la NACA fue la agencia que precedió la NASA, porque fue un comité que se realizaron en Estados Unidos para tratar de alguna manera de frenar ese rezago que tenía los Estados Unidos en cuanto a la navegación, a la aeronáutica. No fue sino hacia el año de 1957 que ocurrió algo muy particular. Antes que se creara la NASA, ocurrió que el 4 de octubre de 1957 los rusos, en este caso en ese momento eran los soviéticos, enviaron el primer artefacto hecho por el hombre al espacio. Óigase bien. Y sucede que en ese momento los norteamericanos se vieron tan afectados y tan amenazados a su propia integridad nacional que decidieron hacer algo más, ir un paso más allá y crearon a la Agencia Nacional para la Aeronáutica y el Espacio, que hoy conocemos como la NASA. Es decir, antes que ocurriera la NASA no se creó de la noche a la mañana, sino que cuando se crea la NASA ya hay al menos 4 décadas de trabajo en investigación en aeronáutica que le dan pie a esta famosa agencia espacial, que entre otras cosas es una de las agencias país más recordadas de todo el mundo.
Pero para entender un poco más de los grandísimos aportes que hizo Katherine Johnson a la historia de la ciencia, tenemos que entender un poco el mundo que le tocó vivir. Hacia el año 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, el planeta entra a una nueva etapa, algo conocido como la carrera espacial. Las dos grandes potencias del momento, estoy hablando de la Unión Soviética y los Estados Unidos, competían por quién era el primero en hacer cada investigación y cada aporte, cada nuevo descubrimiento en pro de conquistar el espacio. Pero ella no se queda aquí, de hecho fue y se convierte en la persona encargada de hacer los cálculos matemáticos para que la misión Apolo 11, la responsable de llevar al hombre a la luna, fuera todo un éxito. Entre otras cosas, y cabe resaltar también que John Glenn, un astronauta bastante célebre en la historia de la carrera espacial, alguna vez dijo: si Katherine Johnson revisó los cálculos para que mi viaje fuese posible, entonces no hay nada que hacer, estamos perdiendo tiempo, arranquemos ya. Contarlo todo, contar los pasos que necesito para cruzar la calle, el número de platos que limpio, las estrellas que veía, todo lo que podía ser contado, Katherine Johnson lo contaba. Y es que ella decía: la matemática siempre me ha resultado fácil, amaba los números y los números me amaban a mí, me siguieron a todas partes, esa era la forma en que funcionaba en mi mente. Ella eso lo escribió en su autobiografía Alcanzando la Luna. Le encantaba aprender tanto que ir sola a la escuela nunca era suficiente. La verdad, nos tomaría muchísimo tiempo para contar todos los innumerables premios y reconocimientos a lo largo de su vida. Entre los aportes o los logros más importantes fue que recibió la Medalla Presidencial de la Libertad de los Estados Unidos a manos del presidente Barack Obama. La mayor condecoración que se le puede otorgar a una persona en calidad de civil en dicho país. Hasta el fin de su vida, ella se dedica a hablar con niños y jóvenes, especialmente mujeres, sobre la perseverancia y la importancia de alcanzar tus propios sueños, por encima de cualquier discriminación y problemática social, económica o de otra índole. También les anima a que estudien ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, las llamadas STEM. Como ella misma decía, abrimos comillas, siempre tendremos la STEM con nosotros. Algunas cosas desaparecerán de nuestra vida, pero siempre habrá ciencia, ingeniería y tecnología. Y siempre, pero siempre habrá matemáticas. Las mujeres en la ciencia, sobre todo las que hemos traído a colación en este espacio, nos recuerdan todas esas adversidades que han tenido que recorrer y afrontar estas mujeres, pero la historia que han tenido que enfrentar y que mostrar han sido de absoluta superación a pesar de esas variables adversas. En el caso de Katherine Johnson, por ser una mujer afroamericana, tuvo que vivir toda esa triste época de segregación y a pesar de eso, sus aportes en la ciencia fueron tan importantes que incluso un astronauta como el mismísimo John Glenn dijo: no me monto en esa nave, como bien dijo Haider, a menos que los cálculos no lo haya hecho Katherine Johnson. Todos sabían de esa importancia, de su habilidad, de su talento en las matemáticas. Andrea también lo mencionó en su participación. Era una mujer que vivía en función de los números, en función de la lógica. Hay personas como ella que nos enseñan lo que la vida nos puede preparar a cada uno de nosotros. Simplemente basta con descubrir cuáles son nuestras habilidades y potenciarla cada día más. Esa es la historia y la reflexión que yo puedo hacer particularmente de la mujer que trajimos hoy en Las Mujeres en la Ciencia, Katherine Johnson. Yeah. Esta es la historia de una afroamericana que se adentró en un mundo de blancos. Escucha esto. Esta es la historia de una niña que ella todo lo contaba, los pasos que daba y los platos que lavaba, contaba las estrellas que en el cielo veía, contaba de noche y contaba de día, contaba con poder un día ir a la escuela, aprender y conocer la vida que había allá afuera, pero entonces todos los colegios estaban segregados y los niños de color cursaban hasta 8º grado. Su padre no aceptó del todo, no fue de su agrado, recogió a su hija y se fueron a otro lado, donde sí la aceptaron, donde
donde no se burlaron, donde fue de color y nunca la discriminaron, donde pudo aprender y terminar con sus estudios, donde supo convivir con el racismo y el repudio. Yeah. Escuchen esto, dice: a los 18 años ya hablaba lengua francesa, lo hacía espontáneamente y con naturaleza, aunque había otra vocación metida en su cabeza. La matemática y la física eran una proeza. Era profesora y consiguió empleo en la NACA. Si no la conoces, ahora se llama la NASA. Ese es el ejemplo que el que lucha siempre alcanza, y en ella depositaron toda su confianza. Calculó la trayectoria de un vuelo espacial, alanché para el espacio, así pudo llegar. La misión Apolo atrás no se quería quedar, la primera vez que el hombre la luna pudo pisar. La mujer que calculó y trayectorias midió, de contar no se cansó, un legado nos dejó. En 2020 murió, así la recuerdo yo, la calculadora humana que en esta vida existió. Yeah, Katherine Johnson, hey. Sabi Lozano en el beat. La bacanería científica, la bacanería científica, ey, yeah. En esta sección hablaremos de investigaciones científicas que pueden rayar en lo absurdo, inverosímil y tal vez en lo ridículo. Esto es... ¿Dónde lo viste? Y en esta primera investigación hablaremos del rozamiento, que es lo mismo que nos hace ver un tremendo gol de tiro libre con una estrella fugaz, un meteoro en el cielo. ¿Sí? ¿Dónde lo viste? Pues Andrea, para que veas tú, obviamente todos hemos disfrutado de un juego con los amigos bajo la lluvia. De cualquier deporte, de cualquier tema que nos guste, hemos disfrutado de un paseo en un carro o nos hemos desplazado en un mototaxi por cualquier lugar que queramos. Pero, ¿cómo decir que todo esto es gracias al rozamiento? Pero primero, Andrea, Haider, hay que definir qué es el rozamiento. Y es que el rozamiento es una fuerza que aparece cuando dos cuerpos están en contacto. Un ejemplo muy claro es cuando ustedes han visto que un equipo de fútbol decide regar el campo con agua, obviamente para que el balón sea más rápido. De pronto ustedes han escuchado ese término, para que el juego, la pelota sea más rápida. Cuando se riega el césped, la grama con agua, aumenta esa capacidad del balón para rodar, es decir, se ha disminuido ese potencial de rozamiento debido al agua. Y es que ciertamente esa capacidad de rozamiento es la que nos permite caminar, nos permite desplazarnos en una bicicleta, nos permite jugar fútbol, o incluso cuando ponemos nuestros libros en un estante y no se caen, es debido a la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento está en todos lados y a veces ni siquiera le prestamos mucha atención. Pero, ¿qué pasa si les dijera que gracias a la fuerza de rozamiento nosotros podemos salir a disfrutar de una hermosa lluvia? Por lo que me cuentas, esta fuerza de rozamiento la vemos en casi todas nuestras actividades cotidianas. Y me llamó mucho la atención cuando al momento de bañarnos tenemos presente esta fuerza. Resulta que las gotas de lluvias que se generan a poco más de 1 kilómetro de altura, cuando salen, se encuentran con esa barrera de aire. Para cuando llegan al suelo, cuando llegan al contacto de nuestra piel bañándonos en un grandioso aguacero, la velocidad de una gota oscila entre los 28 a 30 kilómetros por hora. Pero si no existiera la fuerza de rozamiento o de fricción, es decir, si no se reduce la velocidad por el contacto con el aire, las gotas alcanzarán velocidades cercanas a los 300 kilómetros por hora, suficiente para hacernos un daño en nuestra piel y hacer el acto de bañarnos bajo la lluvia algo imposible. ¿Dónde lo viste? Pues bueno, estoy viendo cómo gira la pelota de mi vecino que juega enfrente de mi casa. Y me preguntaba, si la Tierra dejara de girar, ¿qué pasaría? Bueno, aparte de no tener día y noche. Andrea, la verdad, tú tienes unas preguntas
súper filosóficas, pero bueno, está bien. Si por alguna razón hipotética la Tierra dejase de girar sobre su propio eje, aparte que como dices, dejase de existir el día y la noche, lo primero que ocurriría es que nosotros saldríamos disparados al aire por aquello del efecto de la inercia. Recordemos que la inercia es esa capacidad que tienen los cuerpos para mantenerse en reposo o en movimiento. O sea, es como si cuando estoy en el bus frena de repente y ¡guap! El tirón. Sí, totalmente. Así cuando tú vas en una mototaxi y de repente se frena la moto y ¡guácata! Como dices, tú quieres desplazarte, tu cuerpo intenta desplazarse a la misma velocidad que iba la moto. Pero también ocurre lo siguiente: cuando esa misma moto empieza a acelerar muy rápidamente, tu cuerpo intenta de alguna manera estar en el mismo lugar donde estaba. A eso llamamos la inercia. Pero, ¿qué tiene que ver esta rotación de la Tierra, que aunque no se note, con el efecto Coriolis? El efecto Coriolis es algo que ha llamado mucho la atención, sobre todo en la meteorología, y gracias a eso es la razón por la cual la costa atlántica colombiana no tenga huracanes. Pero ¿de qué se trata este efecto? Tiene que ver con una fuerza que se produce debido a la rotación de la Tierra, lo que estábamos hablando inicialmente, sobre obviamente su propio eje. A causa de este giro, las trayectorias de los objetos que se encuentran en movimiento sobre la superficie terrestre se desvían. En el hemisferio norte hacia la derecha y en el hemisferio sur hacia la izquierda. En este efecto tiene lugar una forma más intensa en el ecuador, ya que en esta zona la velocidad de la superficie es mayor. En los polos, obviamente, es un poco más lenta. Esto se debe a que en el Ecuador la distancia al centro de la Tierra es obviamente mayor. El efecto Coriolis, como decía, es muy importante en la meteorología y la oceanografía para sus efectos en las corrientes marinas y en el aire. El efecto Coriolis es muy estudiado en la meteorología y también en la oceanografía por sus efectos sobre las corrientes marinas y el aire, conocimiento importante para tener en cuenta a la hora de planificar las rutas aéreas, óigase bien, de vuelos comerciales. Es decir, la fuerza que ejerce el Coriolis en objetos grandes y que viajan largas distancias a través de la Tierra no tienen los mismos efectos significativos sobre objetos pequeños. De hecho, si pensamos en esto, la Tierra gira lentamente en comparación con otros planetas del sistema solar, por los que estos efectos no son tan visibles en pequeña escala. Así es, Andrea, el efecto Coriolis es obviamente mucho más evidente a escalas planetarias, como por supuesto la Tierra, aunque Júpiter es un planeta muy masivo, pero que gira muy rápidamente sobre su propio eje, haciendo que su día solamente dure aproximadamente unas 10 horas. En conclusión, sabemos ahora que el efecto Coriolis se encuentra presente en todo cuerpo en rotación en nuestro universo, desde la pelota de nuestro vecino que está jugando con ella hasta la gran mancha roja de Júpiter. Todo cuerpo, hay que recordarlo, todo cuerpo en el universo que esté en rotación produce un efecto Coriolis. Y ahora, en una de las secciones que más nos gusta, porque aprenderemos el por qué la astronomía ha sido tan especial y ha llamado tanto la atención de casi todas las civilizaciones que han existido sobre la faz de la Tierra. Con ustedes, el profe Alf nos va a fascinar con todo esto que tiene para contarnos el día de hoy. El espacio para el espacio. Hola amigos, soy el profe Alf y hoy como siempre estaremos compartiendo las maravillas del universo.
Dicen que la astronomía es la más antigua de las ciencias, existente desde cuando el hombre primitivo fue capaz de levantar su mirada, maravillarse y hacerse preguntas que apenas hasta ahora ha comenzado a responder. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la luna? ¿De qué está hecha? Pues esa pelota blanca que vemos brillar en el cielo, a veces de noche, a veces de día, no es más que el único satélite natural de la Tierra. Con un diámetro de 3.476 kilómetros, la Luna es una esfera bastante imperfecta de roca que refleja la luz que recibe del Sol. Así es, la Luna no brilla por sí misma, necesita que el Sol la ilumine para que podamos verla. Se encuentra ahí en el espacio, girando alrededor de la Tierra, completando una vuelta cada 27 días, a una distancia que puede variar un poco, de 384.000 kilómetros aproximadamente. Vista desde la Tierra, la Luna muestra sus fases, una secuencia que con seguridad ha llamado tu atención. Hay días en que no la vemos, y por más que la buscamos y la esperamos, no está. A ese momento se le llama luna nueva, y ocurre cuando está casi en la misma dirección que el Sol, mostrando hacia nosotros su cara oscura. Sin embargo, no hay más que esperar un par de días y empezaremos a verla de nuevo hacia el occidente, justo después de que se oculta el Sol, dejando ver apenas una franja de luz muy delgada. Esa es la luna creciente, porque si la miramos día tras día durante las siguientes 2 semanas, empezaremos a notar que esa zona iluminada se va haciendo cada vez más grande. Si vemos exactamente la mitad de la luna, bien sea por la tarde o a primeras horas en la noche, estará en cuarto creciente. Ese es mi momento favorito para verla con telescopio. Puedo ver sus montañas, sus cráteres, que son enormes huecos hechos por el impacto de asteroides hace millones de años, dentro de los cuales cabrían ciudades enteras. Podría mirarla por horas, incluso días, mientras sigue creciendo hasta quedar completamente iluminada. A este momento le llamamos luna nueva, y es tan brillante que muchos animales cambian su comportamiento. Los depredadores nocturnos no salen a cazar, porque sus presas los verían. Algunos animales diurnos incluso salen a caminar como si fuera de día. Después de la luna llena, nuestra amiga comienza a perder su brillo, y durante las siguientes 2 semanas, poco a poco va desapareciendo como luna menguante, hasta que desaparece por completo, reiniciando ciclos y ciclos interminables de fases lunares. Si eres observador, seguramente la has visto y te has dado cuenta que tiene unas manchas oscuras en su superficie. ¿Sabes qué son? Sus mares. Pero no te emociones, no son mares de agua. Quienes la intentaron estudiar por primera vez se confundieron pensando que efectivamente se trataba de agua, pero estaban equivocados. Los mares de la Luna están hechos de un material rocoso llamado basalto. Ese material se formó por el impacto de asteroides y meteoroides en la superficie que perforaron la corteza, produciendo enormes cuencas, las cuales fueron luego llenadas por magma. A veces la luna se interpone entre el sol y la tierra, oscureciendo algún lugar a pleno día. Es a eso a lo que llamamos un eclipse total de sol. Un momento espectacular que todo astrónomo espera ir a ver sin importar lo lejos que deba viajar. Otras veces, la luna se esconde detrás de la tierra, ocultándose del sol. Es cuando ocurre un eclipse de luna. Es en esos momentos que la atmósfera terrestre colorea de rojo la luna, proyectando todos los amaneceres y atardeceres que están ocurriendo en ese momento. La luna es el 5º satélite del sistema solar por su tamaño. ¿Te parece sorprendente? Pues Júpiter y Saturno tienen algunas lunas más grandes que la nuestra. Encontramos, por ejemplo, a Ganímedes, la más grande de todas, girando en torno al planeta Júpiter. La segunda es Titán,
un nombre apropiado para una enorme luna que gira alrededor de Saturno. Si te parece sorprendente el hecho de que nuestra luna no sea tan grande, te sorprenderá aún más saber que mientras la Tierra tiene solo una, Júpiter tiene unas 80. Y aún así, no es el que más tiene. Ese honor le corresponde a Saturno, al que se le han observado más o menos unos 200 satélites, sin contar por supuesto las rocas y pedazos de hielo que conforman sus espectaculares anillos. La Luna ha llamado tanto nuestra atención que durante siglos soñamos con visitarla, hasta que el 20 de julio de 1969 la nave Águila de la misión Apolo 11 llevó a 2 astronautas hasta la superficie del Mar de la Tranquilidad. Allí pudieron caminar, plantar su bandera y recoger pequeñas rocas que trajeron a la Tierra. Después de ellos, otros 10 astronautas la visitaron, pero desde 1972 se han abandonado los esfuerzos por volver. Probablemente en los próximos años escucharás los nombres de los nuevos exploradores lunares, y quién sabe, tú podrías ser uno de ellos. La próxima vez que veas la Luna, estira tu brazo, cierra un ojo e intenta cubrirla con un dedo. Verás que no es tan grande y curiosamente tampoco está tan lejos. La Luna ha hecho parte del paisaje por miles de millones de años. Ha provocado las mareas, ha moldeado la vida en la Tierra. Ha sido fuente de inspiración de los poetas que la ven engañosamente grande cuando la ven aparecer por el horizonte, y aún nos sorprende cuando se colorea de rojo durante los eclipses. De todo lo que hemos compartido sobre la Luna, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Alguna vez has visto una estrella fugaz? ¿Sabes lo que realmente es? La verdad es que el término estrella fugaz es errado, pues no se trata de una estrella, es un fenómeno que ocurre aquí mismo en la atmósfera de la Tierra. Vayamos por partes. Sabemos que el sistema solar está compuesto por una estrella, el Sol, los planetas y otros cuerpos como cometas, asteroides. Al menos eso es lo que nos enseñan. Sin embargo, hay cuerpos que pueden ser aún más pequeños y que también giran alrededor del Sol. Son los meteoroides. Estos cuerpos pueden tener el tamaño de un grano de arena y pueden ser hasta del tamaño de una casa grande. La mayoría de los meteoroides son fragmentos que se han desprendido de cometas, de asteroides, aunque también pueden ser piezas de satélites, escombros producidos por la eyección de materiales de impactos de asteroides en otros planetas o residuos de la formación del sistema solar. Y esto ha sido todo en esta ocasión de Este es mi espacio. Esta es una iniciativa de la Gobernación del Atlántico que a través de su Secretaría de Educación Departamental ha querido llevar estos contenidos de una manera fresca, amena y divertida. Esto ha sido todo en esta oportunidad y nos vemos en la próxima.